35 minutos pasan de las 9 de la noche. El presidente de la República, Yamandu Orsi, encabezó ayer el Consejo de Ministros y allí recibió el documento final con el resultado del diálogo social que recoge los aportes de actores políticos, sociales, académicos y la ciudadanía que realizaron para abordar los desafíos estructurales de la protección social de nuestro país. Para hablar sobre este tema recibimos a Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social. Bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Un placer. Jimena, vamos de entrada con un tema que fue un tema de debate en campaña, del cual pensábamos que todos estábamos de acuerdo, porque el título, uno diría, bueno, ¿quién podría estar en contra de esto? Y hablamos sobre las prestaciones. Se propone un sistema único en este documento de prestaciones para la infancia. O sea, ¿qué cambia concretamente para una familia a partir de esto? Bien, antes una mención que creo que hace a la cosa, porque justamente en esto de infancia hay un grado de avance mayor y hay un compromiso del gobierno de tomarlo y que vaya un proyecto concreto para la rendición de cuentas. Bien. Pero más allá de eso, ¿qué es el diálogo social? Es la forma, uno tiene muchas formas de reformar la matriz de protección social. Tradicionalmente el partido que hoy está en el gobierno siempre ha elegido el diálogo social. El diálogo social no es un diálogo de expertos. Por tanto, no es un lugar donde uno va, como fue el proceso del gobierno anterior, hace estudios, consensúa. Lo que uno recoge son como voluntades, orientaciones, que luego se entregan al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede compartir la orientación, pero de repente no tiene ni idea cómo lo va a implementar, o en qué momento, o cuándo. Sí, claramente hay un espacio para priorizar, porque de este conjunto de orientaciones que muchos de los integrantes del Poder Ejecutivo entendemos que puede ser una orientación compartible, algunas de ellas tienen avances mucho más concretos, como este de infancia, que ahora vamos derecho, y otros que son un compromiso de analizar más, digamos. Dicho esto, No, ¿qué es lo que se aclara para los efectos de que la gente no entienda que esto es, hay un compromiso de llevar todo esto a una ley, o hay ya todo preparado, o tenemos todo claro, todos los diseños que están allí? En el Estos caso de son infancia, orientaciones. sí. En el caso de infancia sí, Bien. y estos son orientaciones generales porque justamente el caso de infancia no solo era una prioridad del gobierno, y aclaro que además debería ser una prioridad de todos los partidos políticos cuando llegue esa ley al Parlamento, porque fue un tema, como tú decías, de campaña, sino que también fue el que reunió consensos más grandes en ese ámbito del diálogo social. Bueno, uno esperaría que eso sea así. Entonces, ¿qué es lo principal acá? Porque esto es lo que a mí me interesa más. ¿Por qué como uruguayos este tema nos tendría que importar? Porque este es un tema de igualar el punto de partida. Porque las transferencias que se propone, que a mí me gusta decirle más como una asignación familiar integral, porque hablemos de lo que la gente entiende. ¿Qué es esto de las transferencias? La asignación familiar, la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza, el bienvenido bebé. Esas son las transferencias que hoy se cobran de distinta manera, que uno tiene que hacer distintos trámites y que abarcan básicamente al mismo público. Pero que tenés que hacer varios trámites, que a veces esta te toca, aquella otra no. La idea es unificar, potenciar los montos. Hoy no te puedo decir específicamente el monto porque estamos calibrando. ¿Pero va a ser algo significativo? Va a ser algo significativo. Y estas prestaciones, ¿por qué digo que es igualar el punto de partida? Porque abarcan al 55% de los niños, niñas y adolescentes de este país. O sea, no estamos hablando solo de niños pobres. También es cierto que dentro de este conjunto un 28% viven en hogares que son pobres por debajo de la línea de pobreza. Así que valgo que si esto no es un tema urgente. Y acá me sale un poco no solo la madre y la ciudadana, que es un tema de derechos, de igualar el punto de partida, también es un tema que compromete el desarrollo futuro del país. Sí. Entonces, como el tema que hablábamos recién, que bueno, ni me quiero meter porque uno se sensibiliza mucho, pero ¿por qué a mí individualmente considerada me debería importar esto? Me debería importar por un tema de derechos, porque un día yo me paré en un semáforo y mi hijo más chico me dijo, mamá, qué suerte que tuve de nacer en esta familia. Pero también me debería importar, porque como economista, ¿qué es lo que pasa cuando la población envejece? Porque la miramos mucho del lado del sistema previsional. Sí. Pero en realidad, desde el punto de vista de cómo crece el producto en la economía, yo voy a tener menos gente en edad de trabajar. Y para que el producto crezca y abastezca las demandas del crecimiento, la gente esa cada vez tiene que ser más productiva. Entonces, estos gurises, por un imperativo de derechos y también por un tema del desarrollo futuro del país, no pueden seguir esperando. Ahora, y de nuevo, estos beneficios, no estamos hablando solo de niños pobres.
abarcan el 55% de los gurises de este país. Ahora, estamos hablando de transferencias, ¿no? Y yo imagino la gente está en la casa, todos sabemos, se ha discutido mucho sobre las transferencias, sobre la tarjeta, los bonos. Muchas veces te dicen, che, reciben una cantidad de cosas, pero cuando lo miras en números son 8.000 pesos. Dice, che, ¿qué familia? ¿Qué haces con 8.000 pesos? Bueno, es que parte de la evidencia, porque el proceso del diálogo, además de recoger opiniones en todo el país, más de 650 opiniones en todo el país, de hecho la Universidad de la República hizo un esfuerzo de sistematización bien interesante que está disponible, hubo seminarios. Muchos técnicos que trabajan en estos temas, parte de lo que decían es, está probado, también ahora los montos son menores que los que se está pensando, la referencia es una canasta básica que anda en alrededor de los 6.600, no estoy diciendo que este es el monto, pero esa sería como un poco la referencia. ¿Y hoy cuánto reciben? Porque 2.300 pesos en promedio. Lo que pasa es que hoy tenés 3 tipos de asignaciones familiares. La 15084, que es la que abarca a los empleados privados, la más numerosa, que es la asignación familiar Plan de Equidad, que es la no contributiva, digamos, y después tenés las múltiples, que son las de embarazos múltiples que se aprobaron el periodo pasado. Nosotros, el BPS... Entonces, ¿qué? ¿Pasarían de 2.300 a 6.600? No tengo los montos porque, de nuevo, lo que sí hay, y eso es lo que sí me importa, es este diálogo que valida de alguna manera no solo acuerdos, también valida disensos. Y acá vale aclarar que, por ejemplo, las cámaras empresariales resolvieron ir a ese diálogo. En muchas cosas tuvieron diferencias, pero fueron, conversaron, aportaron todas las cuestiones que querían aportar. Cuando tuvieron que discrepar, discreparon. Y eso valida el proceso. Y yo lo valoro mucho porque también en su momento, en ámbitos donde uno eventualmente era o minoría o con algunas posiciones discrepantes, eligió participar. Porque sobre todo en una sociedad, cuando uno aspira a poder construir, es importante el ejercicio. Ahora, ¿pero qué me garantiza a mí que muchos economistas dicen que con las transferencias estaríamos impactando sensiblemente sobre la pobreza infantil? Nunca son solo las transferencias. Lo que está probado, que es un poco lo que me quedó la pobreza pendiente, económica se podría solucionar con transferencias. pero La la pobreza multidimensional es diferente. Bueno, lo que pasa es que en realidad, si tú querés afectar la situación, es multidimensional. Entonces, ¿qué hay en ese documento bien importante, además del tema transferencias? Porque esto es tener para comer o poder sacarte de una situación concreta. Te voy a poner ahora un ejemplo. Tiene que ver con tener un ingreso mínimo. A veces tú tenés 2 padres ¿Pero que qué me están muy garantiza cerca. que repercute en la infancia? Te lo va a garantizar el resto de las políticas que vamos a poner en acción, que no es solo el tema de la plata, porque los padres, como tú decías hoy, hay evidencia que no es que dejan de trabajar por este dinero, sobre todo por los montos de hoy. Eso representa en el entorno de un 10% del ingreso del hogar. Pero a veces sostiene si, por ejemplo, uno de los padres pierde el trabajo. O, por ejemplo, tenemos situaciones cuando la revinculación educativa, que lo salimos a buscar, que ese es el tipo de políticas, abarcar la pobreza multidimensional requiere de transferencias como uno de los instrumentos de la batería que el Estado debe aplicar. Es uno de pero los no más, son excluyentes. Pero es el más resistido también. Yo creo que es el más resistido porque en realidad lo que es muy difícil para las personas que no trabajan con este público, que de nuevo son el 55%, lo primero por eso yo digo, son una cantidad de niños. hay que salir del estigma de que son niños pobres. Son la mitad de los niños del Uruguay. El 28% de ellos tienen una línea, o sea, están en la línea de pobreza monetaria, pero no estamos hablando solo de beneficios para niños pobres. Entonces, ¿qué es lo que este ingreso asegura? Asegura que en el caso que, por ejemplo, el padre tenga un empleo relativamente precario y lo pierda o tenga una baja de ingreso o los padres se separen o se enferme. o un padre no esté y otro esté privado de libertad y quedan con la abuela, los niños tienen un ingreso para sostener alimentación, que no tengan que irse del sitio educativo. Acá, por ejemplo, ¿qué encontramos cuando se fue a hacer el proceso de revinculación educativa con ANEP? Los que eran más difíciles de revincular eran adolescentes del entorno de los 14 años que o estaban a cargo de sus hermanos, porque de repente la madre estaba en prisión y el padre no estaba presente, o la madre trabajaba todo el día y el padre no estaba presente, y muchos con algún empleo más precario. Entonces, esas realidades requieren una asistencia monetaria. ¿Es la única medida? No. Lamentablemente estos temas son más complejos, porque si no sería muy fácil. ¿Me explico? Este problema, si no lo hubiéramos resuelto, seguramente hace muchos años. Entonces, Ahora, ¿cuáles son esto las va a ir en la otras? rendición de cuentas, derecho. Esto ya hay un compromiso porque es un tema
justamente te digo, de desarrollo futuro del país y no solo de derechos, a mí me gusta pensarlo como un ganar-ganar. ¿Lo van a votar todos los partidos? Va a ir en la rendición de cuentas y todos los partidos en la campaña entendieron que el problema de la pobreza infantil era un tema. Entonces, yo soy bastante positiva en que creo que es un tema. Puede haber alguna cosa quizás resistida, pero eso me parece a mí que es instrumental. Lo importante acá es evaluar el beneficio. Ahora, hay otras cosas allí que también ayudan, porque tiene que ver con otra batería de medidas, que es ampliar, por ejemplo, lo que sería el tiempo de cuidados, universalizar en 4.500 gurises la educación hasta 3 años, ampliarla de 0 a 2 años, duplicar los centros de escuelas de tiempo completo y escuelas de tiempo extendido, tanto en jardines como en nivel inicial, e ir hacia también duplicar lo que son los educación media con tiempo pedagógico extendido. Eso colabora, es otra medida que también está ahí, que complementa lo que sería, digamos, la asignación familiar ampliada. Así que en realidad a mí no me gusta llamar la transferencia, me parece que es como chino. No, digamos. está bien, pero por ejemplo, alguna familia, obviamente no vamos a hablar de familias pobres o familias no pobres, pero ¿hay alguna familia que pierda de alguna forma? O sea, las familias que recibían ayudas múltiples, No ahora es la que idea. se empareja, No ¿no pierden? Idea. No, la idea es mínimamente no afectar cobertura en términos de a cuánto llega, incluso podría eventualmente, de nuevo, son cosas del diseño que se están calibrando, entonces podría eventualmente tener alguna ampliación y obviamente que tampoco, la idea es potenciar los montos. Simplificarlo en términos de que no sea un esquema tan complejo como es, por ejemplo, la ley de plan de equidad, que es como muy compleja, que tenga escalas más simples, y que uno vaya por una evaluación integral del beneficiario y no que tenga que evaluarlo para los distintos múltiples programas. Te pongo un ejemplo. Yo compré una panadería del barrio, que allá Eduardo como vecino mío conoce, y tengo una muchacha que atiende ahí en la panadería que tiene una hija, madre con 3 gurises. Ella está por un tema de un beneficio de la tarjeta Uruguay Social, pero la asignación la cobra y por el otro está esperando. O sea, no, digamos, también Bien. se trata de que el beneficio llegue en el tiempo que tiene que llegar. Te llevo a la otra punta. Estamos hablando de infancia, te llevo a... nos salteamos la parte del medio. Adolescencia. Y nos salteamos la parte del medio y vamos a... se reafirma a los 65 años como edad de jubilación, pero se abre la posibilidad de jubilarse a los 60. ¿Cómo es eso? Es una causal adelantada. De hecho, antes de las elecciones en la campaña, yo lo esbocé bastantes veces, porque nosotros... El Frente había prometido volver a los 60, ¿no? Bueno, es la idea. Lo que pasa es que yo soy muy crítica de cómo se diseñó el aumento de la edad en la reforma vigente. Muy crítica en el sentido que, en general, fue a 65 años, pero para algunas causales que en realidad son por rama de actividad, por ejemplo, rural o construcción, se diseñó la posibilidad de mantener los 60. ¿Es un 30% más o menos? No, es un poco menos, porque son puestos de trabajo. Bien. Pero más allá de eso, ¿qué es lo importante acá? Si uno piensa en el Uruguay del futuro, uno lo que ve es que el cambio tecnológico está impactando mucho el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que sabemos poco, porque hay que estudiarlo más. Que en realidad todo aquello de trabajo que es como rutinizable está en cierta medida como riesgoso. Sí. ¿Quiénes no tendrían problema? Los que tienen como trabajos de muy alta calificación, que implican como un desarrollo de pensamiento importante, y quizás los que hacen trabajo manual. Los del medio, todos tienen algún grado, y está la mayoría de los trabajadores del Uruguay, tienen algún grado de, probabilidad de sustitución por alguna tarea rutinizable. Ese diseño de la causal adelantada que tiene la ley de hoy... La sustitución tecnológica. Claro, o el desplazamiento por alguna cosa que se puede automatizar. ¿Qué dificultad tiene eso de decir, bueno, ¿quiénes se van a los 60? O construcción o rural. El cambio tecnológico no me va a dejar distinguir de qué rama de actividad es, porque lo que va a importar es qué tipo de tarea hace, entonces puede pertenecer a cualquier rama de actividad. ¿Qué ventaja tiene esta causal adelantada que estamos diseñando? Yo le voy a decir al 1/3 de los trabajadores, mira, tu jubilación se compone, sobre todo a los que ganan menos, de
varios pilares o de varios componentes. No está solo lo que vos contribuiste y yo te calculo, sino que también hay un subsidio, que ese subsidio en la reforma anterior se le denominó suplemento solidario. Eso es lo que hoy cobran a los 65 años. Para 1/3 de los trabajadores lo que nosotros vamos a asegurar es que se van a poder retirar a los 60 con pisos o con mínimos más elevados que lo que sería por lo menos lo que pagaba la ley antes de la ley actual. ¿Por qué? Porque son personas que probablemente o fueron desplazados del mercado de trabajo porque se quedaron sin trabajo o tuvieron tareas más complejas. Para todo el resto también va a estar habilitado. En mi caso, yo si me quiero ir a los 60, puedo. Obviamente con menos monto. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto pierde hoy en día o va a perder un trabajador? Bueno, eso depende un poco de la perspectiva, pero también te pongo este ejemplo. Nadie tiene el trabajo comprado, porque acá teníamos un problema y una contingencia que yo entiendo que también estaba poco vista, digamos, poco visualizada. Había un estudio cuando se hizo la reforma que está vigente hoy, que decía que de 100 trabajadores, en todos los países de la OCDE, o en varios de los países de la OCDE, de 100 trabajadores, cuando se subía la edad, 50 seguían trabajando, y de los otros 50, muchos tenían situaciones de invalidez, de desempleo o de subsidio de certificación médica, digamos. Esas contingencias, después el sistema previsional las tiene que atender. Entonces, esta causal adelantada, ¿qué te permite? Atender esa contingencia. Ponele que yo, se supone que tengo un buen trabajo, que tengo una buena condición de trabajo, que capaz que puedo seguir hasta los 65, pero yo que sé, capaz que el día de mañana me quedo sin trabajo. Bueno, no me quedo sin ingresos. Puedo acceder a esta causal adelantada. Entonces vos me decís, pero cobrás mucho menos. Bueno, lo que pasa es que hay un problema de sostenibilidad financiera que hay que atender. Y eso no estaba negado por ninguno. ¿Cuánto menos cobraría? Es que va a depender del caso, porque depende de tu promedio de sueldos. La tasa de adquisición o el porcentaje que tú le vas a aplicar al promedio de sueldos sería el que le corresponde a tu edad real y no a los 65. Ahora, después, lo otro que importa es el promedio de sueldos, que eso depende de cada caso. No hay algo porcentual. Pero a ver, la promesa, lo que importa acá es, la promesa se está cumpliendo. Tú, si podés y querés, te podés jubilar a los 60. Cualquier persona se va a poder jubilar a los 60. Cualquier persona. Obviamente lo que nosotros vamos a asegurar es que lo que a 1/3 de los trabajadores les vamos a dar es un monto superior que a personas como por ejemplo yo, que podría... ¿Pero a qué tercio decís? ¿A los de la construcción y el trabajo rural? A 1/3 que en realidad tenga un promedio de ingresos, que en el sistema previsional se llama sueldo básico jubilatorio, que es ese promedio de sueldos más bajo. O sea, el tercio que tenga esos ingresos más bajos es el que se va a retirar en mejores condiciones a los 60. A los 60. Ahora, yo voy a hacer una pregunta a riesgo de quedar como... No me molesta quedar como un ignorante, pero por eso estás vos acá y te voy a preguntar. Yo veo todo el esfuerzo político, técnico, que ha requerido llegar a estos números, al diseño que van a hacer, seguramente el año después de la rendición de cuentas. No, la idea, o sea, ahora hay un compromiso de poner en la rendición de cuentas el de infancia y probablemente el otro para el segundo semestre. Del año que viene. No, de este año. O sea, todo lo que refiere a edad de retiro, ¿no? Eso te iba a decir, la edad de retiro iría en un proyecto de ley único para habilitar... Bueno, no estoy en consideración de decirte que único, pero iría en un proyecto de ley. Ahora va infancia y después iría a otro. Infancia en la rendición de cuentas de ahora... Trabajadores independientes y lo que sería el símil a un seguro de desempleo de trabajadores independientes. Bien. Ese es muy importante porque estamos todos metidos ahí. Es el seguro de cese de actividad para monotributistas. Para monotributistas. Y unipersonales. Ahora, ¿qué asegura que ante un eventual cambio de gobierno en el próximo periodo esto desaparezca? Bueno, esto requiere ley. Y cualquier gobierno que tenga, digamos, la intención... Las reformas de seguridad social tienen iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Yo entiendo que si el gobierno futuro, como se comprometió el actual partido de gobierno en la campaña, decir, bueno, nosotros vamos a ir por una reforma que no solo vea cosas de jubilaciones y pensiones, sino también de la materia de protección social. Y bueno, se terminó el diálogo, o sea, la primera etapa. Y ahora ya hay un compromiso concreto del tema protección a la infancia y un compromiso concreto sobre el tema de edad, que son los dos temas que están como más aterrizados, digamos, y trabajados.
cualquier partido que entienda que tiene que poner esto arriba de la mesa y que logre después en el Parlamento los votos necesarios, lo podrá hacer. O sea, entiendo que esto requiere ley, lo que siempre requiere es un trámite parlamentario. No, porque estamos en un momento, creo que lo hemos hablado con todos los invitados que han venido, donde la crispación política, uno tiene la sensación de que nos deja a todos los demás de lado. Lo que pasa es que igual yo tengo un hijo que va a cumplir 23 y otro que va a cumplir 18. Y yo prefiero mirar los medios vasos llenos. Yo sé que... Bueno, pero son muy optimistas. No, eso no es soy muy demasiado. optimista. Yo creo que hay que construir y hay que trabajar para eso. O sea, entiendo que, mira, más allá de la crispación política, No, pero sos consciente que el hay un gobierno logró electoralismo votar... pero constante, me parece que también hay como una exacerbación de esas actitudes, porque rinde menos cuando uno tiene otras actitudes. Pero a ver, pero Jimena, para una cosa. aclarar, para que no parezca yo una naif, el No. gobierno logró sacar el presupuesto nacional. O sea que más allá de esa crispación, todos son conscientes que el sistema político tiene que colaborar para algunas Bueno, cosas. pero no Jimena, se acompañó los Logró documentos sacar sobre la reforma de educación, la caja profesional. Pero escúchame. ¿Se entiende? Yo entiendo, está bien. Pero de estos temas que venimos hablando hoy, del diálogo social, no se habló, nadie del sistema político lo habló, ¿no? Bueno, ellos eligieron no participar. Digo, pero desde el punto de vista... Salvo Cabildo Abierto, ¿no? Que en la opinión pública, lo único que dijeron es, el gobierno va a estatizar las AFAP, te van a robar los ahorros individuales. Fue lo único que se escuchó, AFAP, estatizar ahorros individuales. O sea, era como tema de al infancia, unísono. ¿hablamos? O sea, no hablaron tuvo la del tema de discusión infancia, pública. no se habló de la edad de baja a los 60 años de jubilación, no se habló tampoco, no nos da el tiempo, pero para el sistema de cuidados para varones, ¿no? De todas Las formas, licencias paternales. La licencia licencias paternal. paternales. Sí, perdón. No, porque no quiero cuidar varones. No es para que nos cuiden a no, está nosotros, bien. sino son Le la hago el licencia asado a mi paternal. papá todos los fines de Está bien, semana. no, está bien, está bien. Bueno, para que lo No, varones... pero de verdad, o sea, y del otro lado queda la sensación de que no están yendo hacia el mismo lugar. Y son políticas que uno aspiraría que sean políticas de Estado. Bueno, yo igual te todos diría que, a ver, de participen. nuevo, yo creo que también, sin ser naif, todo tiene costos políticos en la vida. Si tú hiciste una campaña diciendo que la pobreza infantil era un foco y que, de nuevo, no son solo los niños pobres, pero tenemos un 28% de niños pobres, después, bueno, no sé, cuando te va el proyecto concreto, y yo creo que se van a sentar a trabajar. Yo tengo expectativas de que se sienten a trabajar. De nuevo, porque no es solo un tema de derechos. Es un tema que si son la mitad de los niños del Uruguay que hoy están siendo atendidos por esto, de eso depende el futuro del país. O sea, si nosotros no logramos que, de nuevo, las transferencias son el único instrumento o solo con eso vamos a arreglar, no. El gobierno también trabaja en otra cantidad de baterías. El plan Más Barrio, que bueno, no es como no es de lo que yo más sé, pero nosotros, por ejemplo, fuimos invitados a decir, bueno, si van a intervenir a un barrio donde el BPS tiene presencia y ya estamos coordinando para poder eventualmente apoyar. Ahora, esta batería de medidas, que es un conjunto, yo tengo expectativas de que también incida no solo en el futuro de esos gurises, en el crecimiento del país. Porque, de nuevo, nosotros tendemos a pensar en las cosas estáticamente. Y estos gurises son los que el día de mañana nos van a pagar la jubilación a nosotros. No hablamos, pero hay preguntas de la SAFAP, obviamente, ¿no? ¿Se pensó algo para bajar las comisiones, que es un tema, ¿no?, que siempre se pone, las comisiones que cobran la SAFAP por administrar el dinero de los trabajadores? Bueno, obviamente sobre eso había un compromiso en el programa de gobierno. Igual, de nuevo, acá quiero aclarar, justamente por el tema de que no cunda el pánico. Pero de ya cundió, ¿eh? Bueno, pero de nuevo, creo que no hay que exacerbar, digamos. El paraguas es el mismo que expliqué al inicio. Lo que es esto es un diálogo que da coordenadas, orientaciones. Luego de eso, el Poder Ejecutivo prioriza algunas cosas, como está priorizando infancia y eventualmente da retiro, y el resto requieren, por su delicadeza, por todas las cosas que implican, por cómo se lo ve a Uruguay en el mundo y por los cuidados que hay que tener, porque hay cosas que hay que conservar porque han funcionado bien, requieren otro grado de estudio más detallado de cómo se implementaría, del diseño, que de eso no hay cuestiones concretas. Hay una orientación, un reconocimiento de que se puede mejorar. ¿Qué es lo que se puede mejorar?
el vínculo con los afiliados, que haya cosas que sean más eficientes desde el punto de vista de la organización, y eso puede bajar las comisiones. ¿Significativamente? No, pero lo que las pueda bajar está bien. Igual que si yo en el BP se te puedo acelerar un trámite, no es que voy a dar vuelta al banco, pero ayuda, ¿se entiende? Entonces, obviamente hay lo que tiene un grado de avance que no es lo que estamos conversando hoy, que ya hay compromisos concretos sobre cosas. Tampoco el gobierno tomó un compromiso de hacer ley todo esto. Bien. Esto es como orientaciones para una matriz de protección social que tiende a abarcar muchos años para adelante, no es para un periodo de gobierno. Ahora, obviamente sos consciente de que la comunicación de lo que uno hace, no te digo que sea igual de importante que la parte técnica, pero cuando uno tiene la opinión pública informada, de forma clara y concreta, yo creo que todo se hace mucho más llano. ¿Les parece que fue correctamente comunicado todo esto? Porque recién lo planteamos, o sea, ¿dónde estuvo el ruido? El ruido estuvo en la FAP, que se me van a quedar con la plata, que me van a meter la mano en el bolsillo, y ahora de todo esto, agradecemos mucho que estés acá explicándolo, pero... O sea, notoriamente la opinión pública no lo tomó. Bueno, yo creo que por eso en realidad yo agradezco la oportunidad, porque creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer. De hecho, yo escuché y decía, bueno, porque en realidad preguntamos de esto porque el tema de las AFAP es el más sensible. Y no es sensible tener un 30% de gurises pobres. O sea, la verdad es que yo creo que hay que ayudar a que las cosas se entiendan y también sacarle presión, porque me parece que se exacerban cosas que también hacen daño, digamos. Hacen daño al país, hacen daño a que no se entienda nada, hacen daño a que quedan de lado cosas que ya tienen compromisos concretos contra otras cosas que, bueno, todavía falta mucho estudio. ¿Se entiende? Entonces, yo la verdad que no te podría decir dónde estuvo mal la comunicación. Seguramente tiene mucho que ver la cuestión política. Yo no estoy inhibida, digamos, de hacer política. Lo que sí como ciudadana me importa siempre, y es en lo que yo me voy a mantener, porque es en lo que creo que uno tiene que ser coherente, es el tratar de construir. Y si se puede ayudar hablando a bajar un poco y al entendimiento de la gente común y corriente, hablando en fácil, para que no haya pánico ni nada raro, y bueno, lo voy a hacer, digamos. Bueno, ojalá que lo hicieran los que lo tienen que hacer. O sea, no sé. Fue una semana muy intensa, porque es un ruido, o sea, la sensación esta que tenemos que estamos en campaña política hace como 8 años que estamos en campaña política, y en algún momento tiene que parar y tenemos que ver resultados más bueno, concretos. Ahí tenés uno. A la rendición de cuentas va a ir algo. Bueno, ojalá que discutan lo que tienen que discutir. La última pregunta cortita, bien cortita para responder. La última vez que habíamos hablado tenías 60.000 expedientes uruguayos y atrasados en el BPS. ¿Cómo está la situación hoy en día? Está bien, vos sabés que en realidad a febrero nosotros teníamos de los 58.103 que teníamos en mayo del año pasado, de los cuales solo el 24% tenía menos de 90 días de antigüedad y el 32% tenía más de un año de antigüedad, ahora andan en 11.000 de ese stock. Los que bajaron más... De 60.000 a 11.000 bajaron. Sí, si no mirás los ingresos mes a mes. Claro, si mirás los ingresos mes a mes, igual estamos 37% más abajo. Pero lo que me importa más, y por eso miro el stock pelado, es que los que bajaron más son los de antigüedades más altas. A febrero Lo que bajaron... hacía más de un año que estaban esperando. Los de más de un año, más de 37%, y los de entre 6 meses y un año, 89%. Bueno, para esa gente debe ser una tremenda buena noticia. Jimena, un placer que hayas venido. No, para mí un gusto y estoy en las órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la última pausa de este Sin Piedad de miércoles. Y después de la tanda, más allá del panel, lo que viene es, no se pierdan la canción de Maxi Pérez. Pero es en homenaje a los trabajadores en general. Por eso, o a un trabajador. No sé. Ah, bueno. Bueno, lo voy a explicar más y yo no voy a hablar nada de la canción. Nos vamos a la última pausa de Sin Piedad y ya volvemos.